La presión y la tensión de las organizaciones civiles y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el mecanismo de seguimiento y búsqueda de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa tienen todas las baterías puestas, toda la atención colocada en las técnicas de investigación y búsqueda, hallazgo de fosas clandestinas donde estarían algunos o muchos, uno no sabe, el dato no se conoce, de los cerca de 30,000 desaparecidos que según las cifras oficiales hay en el país. Ese es el punto donde hoy está puesto el litigio, donde están puesto la atención en vísperas de una nueva visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del mecanismo de seguimiento del caso Iguala. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme a ver unos datos de contexto. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y regresamos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. Mientras se analiza la Ley de Seguridad Interior que regula la acción del Ejército en la lucha contra el narco y la persecución del delito, siguen revelándose informes de tortura y otros malos tratos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias. La Ley de Desapariciones Forzadas sigue atorada en el Congreso, a pesar de la persistencia de impunidad por la violación de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. El Senado celebró audiencias públicas con familiares de personas desaparecidas para hablar del proyecto de Ley General sobre Desapariciones Forzadas, presentado en diciembre de 2015 ante el Congreso por el presidente Enrique Peña Nieto, pero el dictamen sigue pendiente ante el Congreso. La crisis de derechos humanos por desapariciones forzadas marcó un hito en el actual gobierno. El caso Iguala conmocionó al país y lo puso bajo el escrutinio internacional por la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa. Actualmente siguen apareciendo fosas clandestinas en Guerrero o Morelos, que como otros estados son omisos en legislar sobre las víctimas e ineficaces para enfrentar el delito. La soberanía estatal es hoy uno de los mayores obstáculos para que instituciones locales atrasadas, penetradas por la corrupción y el narco, puedan combatir el crimen. Pero ese no es el único obstáculo para la búsqueda de cerca de 30,000 desaparecidos, según cifras oficiales. También el hallazgo de fosas clandestinas donde podrían estar miles de ellos, como se comprobó recientemente en Veracruz, con la revelación de varias de ellas en El Puerto y en Alvarado. El principal reto es contar con tecnología para rastrear y ubicar los enterramientos, por ejemplo, que están en zonas rurales y de difícil acceso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha conminado al gobierno mexicano a utilizar todas las tecnologías disponibles para la búsqueda de desaparecidos y este será una de las cuestiones que abordará en la visita que realizará a partir del próximo 20 de abril en el marco del mecanismo de seguimiento a la investigación creado en julio pasado. Posiciones. 1. De acuerdo con datos oficiales, al concluir 2016, se contabilizaron 29,917 personas, 22,414 hombres y 7,503 mujeres, en paradero desconocido. Las cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas no incluían casos federales anteriores a 2014, ni casos clasificados como otros delitos, tales como secuestro o trata de seres humanos. El comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Banucci, exhortó a México a mostrar en la búsqueda de los normalistas de Ayotzinapa la misma diligencia que tuvo durante la recaptura del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Un Estado que ha demostrado la capacidad de accionar mecanismos de investigación, inteligencia y tecnología para aprender al Chapo Guzmán es un Estado que puede ubicar los nombres de los asesinos, afirmó. La relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para México, Esmeralda Troitiño, urgió al gobierno mexicano a no descartar el uso de cualquier tecnología disponible en la búsqueda de los estudiantes. Me parece importante por lo avanzado de esa tecnología que nos permitiera la ubicación de las víctimas, apuntó. Ayotzinapa es un caso simbólico, dijo Banucci.
El subsecretario mexicano de Derechos Humanos, Roberto Campa, afirmó que no se ha consolidado otra hipótesis distinta a la verdad histórica, según la cual los jóvenes habrían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, una versión rechazada por el grupo de expertos independientes apuntado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los familiares. Vamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de la búsqueda de desaparecidos en este país, cerca de 30,000 según las cifras oficiales. Y buena parte de los esfuerzos de las organizaciones civiles y también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del mecanismo de seguimiento del caso Iguala, están puestos en las técnicas de investigación, las formas, las tecnologías y la inteligencia para hallar algunas de estas fosas que, como vimos recientemente en el caso de Veracruz, están presentes ahí, pero muchas veces en lugares inaccesibles, difícil de encontrar, como le decía en el caso de Veracruz. Por eso me da mucho gusto que esté conmigo hoy aquí la titular del programa de Derechos Humanos de la Iberoamericana, Denise González. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Un placer recibirte. Muchas gracias, como siempre, por estar. Muchas gracias por la invitación. Y Edgar Cortés, usted ya lo conoce, ha estado con nosotros muchas veces. Así es, José. Gracias. Del Instituto Mexicano para Derechos Humanos y Democracia. Así es. Pues gracias a los dos. Si quieres, empiezo contigo. La verdad es que el precedente de las últimas declaraciones, en las reuniones que se celebraron en Washington con la CID, hay un par que me parece que no tienen desperdicio, y es la nueva comisionada hace señalamientos, también otros funcionarios de la CID pidiéndole al gobierno mexicano que la tecnología en términos de investigación y de inteligencia que utilizaron para recapturar al Chapo Guzmán sea aplicada para hallar a los cerca de 30,000 desaparecidos que hay en este país, y particularmente, evidentemente, en el mecanismo de seguimiento del caso Iguala. Sí, sin duda. A ver, en México la impunidad, ¿no? Todas las grandes fallas, todas las deudas que hay para con víctimas de violaciones a derechos humanos, sí tienen que ver en parte, ¿no?, con las capacidades del gobierno mexicano, y sin duda alguna yo diría un tema de voluntad, y creo que tú lo señalas. Cuando se trata de capturar al Chapo, pues ahí invirtieron yo creo que varios millones, ¿no?, en recursos, y la pregunta es ¿cuánto están destinando para justo la implementación de estas medidas, de estas acciones que puedan pues darle tranquilidad a las familias, saber dónde están sus personas? ¿Cuánto están destinando? ¿Es suficiente? ¿Cuál es la inversión que tenemos? Pues claramente no, pues o sea, ni siquiera en el caso de Ayotzinapa, en este caso que ha sido paradigmático, donde tienen toda la atención, han logrado pues llegar a término, ¿no?, llegar a garantizar plenamente el derecho a la verdad. Ahora, ¿qué vamos a hacer respecto de los 30,000 desaparecidos que hay en México? O sea, son muchísimos. ¿Cómo hacerle, ¿no? Sin duda es un tema, capacidades y voluntad. A ver, me voy a la parte de capacidades, Edgar. ¿Qué tenemos realmente? O sea, declaraciones como estas, los de funcionarios de la CID, suenan y, digamos, son taquilleras, tienen rating, pero en la práctica, ¿puede equipararse una cosa con otra? ¿Y qué clase de capacidades hay que desarrollar para poder, digamos, ser efectivos, sí, en una tarea muy difícil? No, mira, yo creo que el gran tema de los desaparecidos, con este número, de acuerdo a las cifras oficiales, de alrededor de 30,000, requiere un conjunto de políticas públicas. No hay una solución para el problema. ¿Y cuáles tendrían que ser? Bueno, pues una tendría que ser, por un lado, un proceso de identificación de las fosas clandestinas, de todas estas usadas por la delincuencia organizada, para tener un primer número. Pero no solo eso, también habría que hablar de todas las fosas comunes que están bajo resguardo de las fiscalías o las procuradurías, y donde también estatales y autoridades municipales. Exacto, entonces. Y yo diría, extendámoslo más, incluso los panteones ordinarios, me parece que en algunos casos habría que entrar. O sea, tenemos el caso de Palo Verde en Veracruz, ¿no?, donde está por un lado la fosa común, pero en el caso de don Pedro Mávil, que está buscando a su hija, se han hecho 3 exhumaciones, de esas 2, una la última, la tercera, en una fosa particular
que tenía una familia comprada, donde según ellos, pues, tenían entendido, estaba enterrado un familiar. Cuando se hizo la exhumación aparecieron 3 cuerpos. O sea, estaba el que tenía que estar de la familia y 2 más que nadie sabe cómo llegaron allí. Entonces, creo que lo primero es determinar el universo de lo que vas a hacer. Creo que lo segundo es cómo vas a ir desarrollando el proceso de una exhumación controlada de todo ese universo, ¿no? Para tomar lo que se supone que debieron haber hecho desde el principio: muestras genéticas, fotografías de la ropa o los bienes o las identificaciones que encontraste, para que en algún momento, tatuajes, etcétera, que te permiten en un momento dado identificarlo. Además, la identificación de este cuerpo corresponde a esta averiguación previa o a esta carpeta. Entonces, ese me parece que tiene que ser otro elemento. Uno tercero tendría que ser, pues, el desarrollo de capacidades de tomar muestras genéticas y poderlas procesar en un tiempo razonable, pero además de manera ordenada y rigurosa. O sea, fue investigación forense. Investigación forense, pero que además esté idealmente en una base nacional, donde tú puedas cruzar un resto que encontraste en Puebla, a lo mejor con una persona que está buscando a su desaparecido, o desde Centroamérica, o en Chiapas, o en Tlaxcala, y entonces puedas cruzar, porque hoy un problema que tenemos es que mucha información está disgregada y entonces no puedes hacer estas grandes correcciones. Esa tendría que ser otra. Pero son trabajos, digamos, de largo plazo. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar, digamos, desarrollar toda esa infraestructura y capacidades? Denise, ustedes que están metiéndose haciendo investigación en la universidad. Pues va a tomar un buen rato. O sea, nosotros llevamos haciendo una investigación justo sobre el tema de fosas en México, fosas clandestinas, y llevamos 2 años con ese trabajo, ¿no? Esperamos publicar los resultados próximamente. ¿Pero qué traes? A ver, adelántanos algo. ¿Qué hallazgos tienes? Pues es investigación, por una parte hemerográfica, un análisis, y por otra parte contraste con fuentes oficiales, que es un poco lo que hizo la CNDH en el informe, ¿no? Por lo menos pasada. Exactamente, en el informe, en el apartado sobre fosas. Al analizarlo, eso es lo que están haciendo. Entonces, desde la universidad se trabaja una metodología junto con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos para la elaboración de este informe. Paralelamente, estamos con otras contrapartes, una organización con sede en San Francisco, el Human Rights Data Analysis Group, y Data Cívica, con esta misma información, con otras variables, desarrollando un modelo estadístico que permite identificar municipios donde hay alta probabilidad de encontrar fosas. ¿Y cómo? O sea, a partir solamente de información documental. Exactamente. O sea, ustedes procesan donde ha habido mayor número de denuncias pues publicadas. Utilizamos diversas fuentes, digamos, ¿no? Entonces, por una parte sí es nuestra investigación hemerográfica y además variables geográficas, sociodemográficas. Entonces, básicamente lo que hacemos es entrenar un modelo, así se llama, un modelo estadístico que cruza todas estas variables y que te arroja resultados sobre dónde hay alta probabilidad de encontrar. A ver, pero fosas. si hay variables sociodemográficas, ¿eso significa que, digamos, que hay ciertos patrones en el perfil de desaparecidos? Digamos, la hipótesis es que sí hay. Ajá. Desafortunadamente, que hasta ahora el trabajo Jóvenes. hecho Okay. por las fiscalías pues están mucho en la lógica de investigar desaparición por desaparición y no tratar de construir eso, patrones. Es decir, si en una región empiezas a identificar que probablemente están desapareciendo jóvenes en cierto rango de edad, en una cierta zona de un municipio, eso te empieza a plantear información que te va guiando. Claro. Pero desafortunadamente eso creo que es parte de con lo que no contamos, ¿no? ¿Y ustedes cómo les fue con esto, con los patrones? Pues hace algunos días lo que pudimos publicar es que se desarrolló este modelo. ¿Qué estamos haciendo ahorita? ¿No? Y lo probamos con años anteriores, ¿no? Lo que estamos haciendo ahorita es la misma investigación hemerográfica actualizada a los años 2015-2016
para tratar de predecir fosas en 2017 y veamos si más adelante. Déjame hacer un corte. Estamos hablando de la búsqueda de personas desaparecidas por motivos forzados. Y estamos hablando con Edgar Cortés del Instituto Mexicano para Derechos Humanos y Democracia y con Denis González, que es la titular del programa de Derechos Humanos de la Ibero. Me quedé contigo y estabas terminando tu idea y era, a ver, ustedes están, digamos, logrando aplicar técnicas diversas para tratar de armar comportamientos. Edgar nos va a contar seguramente sobre el tema, sobre los contextos en el que se están dando los crímenes. Exactamente. Te comentaba que por un lado estamos trabajando un informe con la Comisión Mexicana de Derechos Humanos para la promoción de derechos humanos y democracia. La Comisión Mexicana, me estoy haciendo aquí bolas con la Comisión Mexicana. Sobre fosas clandestinas en México, por una parte, un ejercicio parecido al de la CNH, con distintas metodologías y demás, ya publicaremos los resultados. Y por otra parte, el desarrollo de un modelo estadístico con otras dos contrapartes, que lo que nos permite es predecir o identificar municipios donde hay una alta probabilidad de encontrar fosas clandestinas. Fosas clandestinas o fosas comunes, digamos, toda esa taxonomía que decía Edgar. Ahora, es paradójico que por un lado estés desarrollando esto enfocando hacia estados y municipios, Edgar, pero otro de los obstáculos es, pues los estados no están haciendo cargo, no están sacando, bueno, el Congreso tampoco está legislando sobre la Ley General de Desaparición Forzada, está ahí, sigue atorada en el Congreso, y las locales, pues, igual o peor. Yo diría que hay ahora tal vez dos tipos de esfuerzos. Uno, los esfuerzos que ya hemos hablado aquí de los mismos familiares de búsqueda, y que eso significa identificar posibles lugares donde hubiera fosas clandestinas, coordinarse con la autoridad para que haya una intervención y se recuperen esos restos y el proceso que sigue. Pero creo que, y en este sentido también hay ahora un esfuerzo que empezó ayer, Fundec, este grupo de familiares de desaparecidos de Coahuila, que empezaron un plan estatal de exhumación, o sea, ya programado con la asesoría de la Cruz Roja Internacional, en coordinación con el gobierno del estado, con la Fiscalía del Estado, con la cooperación de PGR, y entonces van a hacer un recorrido ya programado de todas las fosas ya detectadas, digamos, que tienen detectadas, para poder identificar en este sentido, creo que son 500 y tantos restos que están, digamos, sin identificar, para hacer esto. Creo que también estos esfuerzos locales van a apuntar. Y hay un proceso que a mí me parece importante, porque, digamos, sabemos que hay una base de datos sobre desaparecidos que tiene PGR. Hay una base de datos sobre desaparecidos que tiene Policía Científica de Policía Federal. Sí. Y están las bases de datos que pudiera haber en algunos estados. Yo conozco ya que hay un esfuerzo ahora de coordinación entre PGR, Policía Federal y algunas fiscalías de los estados para reunir toda esa información y hacer una sola base nacional que tenga digamos, los restos, las personas que están buscando, saber si hay ADN, donde se pueda consultar las personas que tienen interés, si es que se encontraron ropa o algún tatuajes u otro que pudieran servir en un momento dado para identificación. Porque creo que un gran problema que tenemos en México es la dispersión de la información y la falta de continuidad. Claro, en el gobierno anterior, en el gobierno de Felipe Calderón, se inició un proceso de registro de personas desaparecidas y no localizadas, que si no mal recuerdo en el 2011 finalmente le pusieron un punto final y perdimos ahí pues son grandes proyectos que se quedan en obra negra. Nunca llegan a materializarse. Y ustedes, aquí el estudio, los informes que ustedes están haciendo, ¿se los están dando a quién? ¿A las víctimas, a los familiares de las víctimas, o están trabajando con PGR? ¿De qué manera, digamos, se articulan? Pues todavía no llegamos a ese momento, digamos. En la primera iniciativa que comenté, la del informe, pues todavía la realidad es que apenas lo estamos finalizando. Entonces, con la publicación del informe, por supuesto que buscaremos acercarnos, en primer lugar, a las familias de personas desaparecidas, ¿no? Porque ahí habrá información relacionada con fosas clandestinas que puede ser de interés, ¿no? Justo para también ir analizando
contextos, ¿no? En fin, dónde se han reportado estas fosas. Y en relación al, bueno, y por supuesto a las autoridades, ¿no? Acercarles este documento. Finalmente, como decía, es otra metodología y lo que queremos hacer es contribuir a mejor entender estas realidades. Bueno, los próximos días, entiendo que el 20 viene en primera visita la nueva comisionada de la CID para el seguimiento del caso Ayotzinapa. ¿Tiene acceso a toda esta información? ¿Ustedes se vinculan con la gente de la CID? ¿Qué expectativas de esta visita en ese marco? Mira, la expectativa en este momento, dado que hubo cambios en la Comisión Interamericana, ella recién fue nombrada como la relatora para México, para seguir, digamos, entonces va a ser una oportunidad pues de tratar de acercarle la información más completa, que tenga una visión de estas problemáticas, de qué se está haciendo, ¿no? Entonces creo que va a ser una oportunidad de un intercambio con ella y poder seguir insistiendo en que ella en su papel de relatora y acompañando el proceso de seguimiento de Ayotzinapa, pues por un lado pueda seguir insistiendo en el cumplimiento de las recomendaciones del GIEI, ¿no? Que están, digamos, incumplidas, que se avance, porque recordemos que estas recomendaciones son de dos tipos. Uno, las más específicas para el avance y el esclarecimiento del caso de la desaparición de los normalistas, pero hay otro bloque que tiene que ver con los problemas generales de nuestro sistema de justicia. Ahora, mira con la declaración que, digamos, inicia, incluso antes de hacer su primera visita a México, la nueva comisionada, porque en las reuniones en Washington de hace una semana, Denis, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, dejó puntualmente que hasta ahora no se había consolidado ninguna otra versión distinta a la verdad histórica sobre la cremación o la quema de los estudiantes de Ayotzinapa en el basurero de Cocula. Sí, lo cual fue absolutamente lamentable y bueno, o sea, indignante en realidad, ¿no? Pero Edgar menciona algo muy importante, son finalmente las recomendaciones que hace el grupo de expertos que se unen a otras recomendaciones que ha hecho la propia Comisión Interamericana y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ¿no? Ahí hay recomendaciones de carácter estructural que necesariamente se deben de atender, ¿no? Y el fondo, el punto, desde mi punto de vista, es el derecho a la verdad, o sea, que las personas puedan tener información de dónde está su familiar, que su familiar, ¿no? El cuerpo se ha entregado a las familias, ¿no? y que con ello puedan pues tener paz, ¿no? Sí, no, bueno, eso sí, si no hay cuerpo, la verdad es que siempre es un calvario. Ahora, díganme, ¿ustedes sienten que a partir de la llegada, no sé si hay alguna razón, pero a partir de la llegada de la nueva administración en Estados Unidos, se ha relajado un poco la tensión sobre temas sobre derechos humanos en América Latina y particularmente en México, y se han desplazado a migrantes, economía? ¿Cómo sientes tú? Digamos, ¿tiene la misma fuerza que en su momento le dio Barack Obama y en su momento la secretaria de Estado Hillary Clinton? De los desaparecidos, y en el corte, Edgar Cortés, nos quedamos platicando a quién le importan los desaparecidos. Parece que la administración de Estados Unidos, la nueva administración de Donald Trump, es mucho más lejana a esos temas. ¿A quién le importan realmente? Es cierto, creo que la política de la relación México-Estados Unidos, en el caso del gobierno norteamericano, no hay como una insistencia, una presión, unas expresiones de preocupación sobre estos temas. Creo que ahora hay, yo diría, la comunidad, los países que integran la Unión Europea mantienen una preocupación sobre temas de derechos humanos, particularmente sobre desapariciones. Creo que está el tema también, el interés de la Comisión Interamericana, que esperamos no solo que se mantenga, sino que crezca, y creo que también el de la Oficina del Alto Comisionado, ¿no? O sea, tanto la oficina que está aquí como el mismo Alto Comisionado que vino hace un par de años y que presentó sus recomendaciones y que tocan, entre otras cosas, desaparecidos, pero también la primera recomendación de las que hace, que es crear un consejo asesor que pueda hacer un diagnóstico de la situación y pueda trazar una ruta de trabajo que nos permita ir superando estas problemáticas. Y es un tema que hasta ahora no se ha instrumentado. Consejo asesor, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo crees que podamos? A ver, porque te voy a decir lo que se nos cruza. Lo platicábamos en el corte. Vienen los procesos electorales. Ahorita Estado de México y otro, Nayarit y Coahuila, pero y el año que entra la presidencial.
Claro. Estados Unidos metido en otros temas. ¿Cuándo? Políticas públicas más o menos en qué horizonte. ¿Cuáles son un poco los escenarios en los que ustedes están trabajando? O sea, definitivamente se tiene que hacer un trabajo a mediano y largo plazo, definitivamente, porque requiere de reformas estructurales, o sea, reformas de fondo, ¿no? Para responder a tu pregunta, o sea, consejo asesor para cuándo, pues no sé, la verdad es que nosotros vamos a seguir desde la plataforma contra la impunidad y la corrupción, pues empujando ese tema, no como otros, pero pues la realidad es que el gobierno mexicano también es muy resistente, no le gusta para nada la idea de que órganos internacionales o donde hay participación de, pues sí, de organismos internacionales, ¿no? De expertos internacionales, se configuren, ¿no? para analizar la situación y para tratar pero fíjate qué fuerte, porque me imagino que esta es la pregunta que hacen las familiares de las víctimas todos los días. ¿Para cuándo? Yo diría que Sí. tal vez hay 2 o 3 cosas que se pueden hacer en lo inmediato, pero supone voluntad política. O sea, Claro. uno, creo que se puede instalar este consejo asesor. Nuestra propuesta de las organizaciones es que sea con expertos, expertas nacionales y también expertos y expertas internacionales, que sea interdisciplinario. Este está siendo un punto de desencuentro con el gobierno, porque ellos dicen solo nacionales. Y decimos, no, hagamos una mezcla que puede ser provechosa. Y además está previsto pues, que, digamos, que haga un trabajo que vaya de aquí al final del sexenio, que nos deje un diagnóstico y una ruta que nos permita que al inicio del nuevo gobierno haya un documento de decir, aquí hay que empezar, no hay que ir a hacer. Entonces me parece que es eso. Creo que una segunda es que el Congreso, ojalá que le quedan 2 semanas, apruebe la Ley General de Desaparición Forzada, que tiene varios instrumentos que podrían servir. Esa me parece que tendría que ser, y sería una manera de exigirle a las autoridades federales y locales una serie de primeros pasos. Y yo diría tercero, creo que ojalá se logre consolidar este esfuerzo de coordinación entre Procuraduría General de la República, Policía Federal y Fiscalías, para que realmente unan, al menos en una primera etapa, toda la información hoy disponible de los desaparecidos y se pueda consultar. ¿El mecanismo de seguimiento de Ayotzinapa, de la CID, puede o tú ves que tenga la capacidad suficiente como para presionar estos cambios a mediano plazo? ¿O después de, digamos, de la historia del GEI quedó absolutamente desgastado? No, yo creo que se tiene que seguir presionando para que se cumplan todas las recomendaciones, tanto para el caso de Ayotzinapa como las estructurales, sin duda. No se puede meter en un cajón. Pero también a la par esta cuestión del Consejo Asesor. O sea, justo Edgar lo menciona, pues el gobierno mexicano quisiera que nada más fuera de expertos nacionales, ¿no? Pero desde mi punto de vista, una de las cosas que pueden justo ayudar a sacarnos del atolladero en donde estamos es que haya un vínculo, una comunicación, un canal con organismos internacionales que puedan hacer esta labor de supervisión. La realidad es que tan solo para el caso de Ayotzinapa no sabríamos lo que sabemos hoy si no fuera por el grupo de expertos independientes. ¿Y esto con quién se está trabajando esto? ¿Con la Subsecretaría de Derechos Humanos de Subsecretaría de Derechos Humanos Relaciones de Exteriores? Con Relaciones Exteriores, básicamente, digamos que son los que tendrían responsabilidad en el tema, ¿no? ¿Y dónde, más o menos cómo están ahí las fuerzas? ¿Dónde están los duritos y dónde están los más? Pues digamos, en este momento yo diría los duros están en los 2 espacios, porque tanto Cancillería como Gobernación han fijado la posición de que ellos creen que solo tienen que ser expertos y expertas nacionales los que integren el Consejo. Nosotros hemos insistido en lo otro, estamos haciendo igual nuestro diálogo para convencer a otros actores que pudieran tener que ver en esto, para que sea un grupo mixto, nacionales, por supuesto, pero también internacionales. Porque también tiene que ver con el tema de cómo le garantizamos autonomía a ese grupo. ¿El Consejo de quién dependería? ¿Dependería de ser un órgano de gobernación? Digamos, podría crearse o bien por un decreto del presidente, o podría haber un acto legislativo para generar este consejo. ¿Y los partidos dónde están, Pues los partidos están desaparecidos. Están en el tema electoral. Se cuentan dentro de los desaparecidos de este país. Así es. Exactamente. Pues, ¿cuándo entregas tu informe? Pues esperamos que en 1 mes y medio, 2 meses. O sea, ya casi, sí. Y más o menos a la par
publicaríamos, esperamos, esta predicción, ¿no? Con la información actualizada, la predicción hacia 2017, ¿no? de dónde están las fosas o dónde hay esta alta probabilidad de encontrarlas. Entonces son como dos esfuerzos que estamos empujando, ¿no? Como universidad nos interesa y que esperamos que ya en breve. Pues. Bueno, además pues, imagino que luego también cruzar, sobre todo con temas de la violencia, repuntes de la violencia, que a veces no se explica cuáles son los factores. Y eso es un trabajo posterior en realidad. O sea, eso que mencionas es una chambota, ¿no? Entonces, con este trabajo esperamos, digamos, en una segunda etapa, hacer esto que es un poco más ambicioso, que implica cruzar todos estos, toda esta información, todos estos datos que tenemos a la mano. Pues hay para mucha identificar chamba. eso. Hay mucha chamba por delante, pero por lo pronto a mí se me terminó el programa y de verdad quiero agradecerte mucho. No, gracias. Edgar Cortés, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, gracias, por haber estado como siempre con nosotros. Un placer haberte tenido. Denise González, titular del programa de Derechos Humanos de la Ibero. Muchas gracias. Muchas por gracias. venir. Muchas Cuando gracias. saques tu informe, pues no lo pasas Claro para que echarle sí. un ojo. Muchas gracias a los dos, pero sobre Gracias. todo a usted por haber estado con nosotros aquí en Opiniones Encontradas. Nos vemos